Caso clínico que titulo Sorpresa. De lo que se trata en los casos clínicos de cuarto de hora es intentar repasar una parte de la asignatura siguiendo el hilo de un caso que nos lleva a diferentes situaciones. Y esto nos sirve para ver muchas cosas colaterales que luego pueden ser pregunta de examen. En este caso, un varón de 33 años acude a urgencias con dolor en el pie derecho. Comenta que se ha caído desde una escalera cuando colocaba una lámpara de techo en casa de su suegra. Se ha resbalado y se ha caído y nos dice que se ha caído de pie, axialmente. Y desde la caída tiene un dolor muy grande, no puede apoyar y en un coche particular, como pueden, le llevan a urgencias. Y al llegar a urgencias tiene esta exploración que veis ahí. Llama la atención que hay un hematoma en la zona del talón, que es un hematoma que se sitúa sobre la región del calcáneo, que además hay hinchazón, veis que no se marca bien el maleolo peroneo, el maleolo lateral del tobillo, y el pie está hinchado. Y han pasado solo 50 minutos, una hora desde la caída, muy poquito tiempo, y ya muestra esa hinchazón importante. La primera pregunta que os quiero plantear es ¿qué prueba le pediríamos para ayudar al diagnóstico? Podemos tener un diagnóstico de sospecha, un traumatismo en el pie, pero claramente tenemos que concretar qué pasa ahí dentro, ¿no? ¿Qué prueba le pediríamos para el diagnóstico? Y fijaos que nos dan 4 opciones. La palabra clave para poder responder bien esta pregunta, o la palabra o el término clave es en primer lugar, nos dicen en primer lugar. Y claramente lo primero que tenemos que hacer en urgencias ante cualquier traumatismo en el que sospechemos una fractura, por ejemplo, es pedir una radiografía simple, que en este caso nos llevaría a las 2 últimas respuestas. Descartaríamos TAC y resonancia, igual lo tenemos que pedir más adelante, no lo sabemos, pero de momento tenemos que pedir una radiografía simple y nos tenemos que quedar con una de las dos, ¿no? Radiografía simple en 3 proyecciones o radiografía axial del calcáneo. Bueno, pues parece más completa y mejor la de 3 proyecciones. ¿Y cuáles son las 3 proyecciones en un calcáneo si sospechamos una fractura de calcáneo? AP, anteroposterior, lateral y axial de calcáneo. Luego pedimos una radiografía simple en 3 proyecciones, nos quedaríamos con la 3. Viene la radiografía simple en 3 proyecciones, ahí veis las 3 proyecciones, a la izquierda una visión anteroposterior del tobillo, a la derecha una visión lateral y arriba una visión axial en la que vemos delimitado el calcáneo atrás, una radiografía tomada de manera oblicua para ver justo el hueso del talón. Y ya vemos cosas ahí en esas radiografías. La que menos información nos da obviamente es la AP, la que tenéis a la izquierda, pero en la axial ya vemos que el calcáneo no está redondito, no está redondeado, sino tiene fragmentos, algo ahí que no hace que esté homogéneo o liso. También en la radiografía lateral, en proyección lateral, vemos que hay algo aquí desestructurado en el calcáneo y esto nos hace sospechar una fractura de calcáneo. Pero no siempre las radiografías simples dan una información bárbara. Aquí nos permitiría hacer un diagnóstico, pero nos hacen varias preguntas más. La primera es, ¿las radiografías en 3 posiciones le permiten llegar a un diagnóstico? Sí, diagnóstico de fractura de calcáneo. ¿Qué se ha roto? El calcáneo. ¿Cómo es la fractura? Bueno, pues cómo es la fractura no sabemos definirlo demasiado, tiene varios trazos, pero para definir bien cómo es la fractura, cuántos fragmentos tiene, qué desplazamiento tiene, habrá que pedir probablemente más pruebas. Y esto es lo que nos plantea en la siguiente pregunta. Para definir mejor esa fractura, en cuestión de trazos, fragmentos, afectación articular o no, cuánta afectación articular, grado de conminución, todo eso nos va a servir luego para la estrategia de tratamiento. ¿Qué otra prueba complementaria pediríamos? Nos dice que no es preciso más pruebas, que pediríamos un PET-TAC, una resonancia o un TAC. Bueno, pues recordad que si queremos ver bien un hueso, sin más, si queremos ver un hueso, pedimos una radiografía simple. Si queremos ver mucho mejor un hueso, pedimos un TAC, una tomografía. Si queremos ver bien las partes blandas o la vascularización, pedimos una resonancia. El PET-TAC es una prueba anecdótica en nuestra especialidad que solo es de uso en seguimientos de tumores, pero no tiene un diagnóstico, de uso diagnóstico directo como sí es el TAC también. Luego nos vamos a quedar con la 4. Vamos a pedir un TAC a este paciente para ver qué grado de afectación tiene y para poder definir mejor los problemas de su calcáneo. Y el TAC sí nos da mucha más información porque nos permite visualizar los fragmentos, como veis, cuantificar los fragmentos también, cuál es de mayor tamaño, dónde vamos a poder apoyar nuestra síntesis, en definitiva, planificar la cirugía que este paciente muy probablemente necesite.
porque veis que tiene escalón articular importante, conminución, desplazamiento, que se dan todos los ingredientes para poder acabar necesitando una cirugía. El paciente está muy angustiado y nos hace varias preguntas. Y es importante también, en base a esto, saber por dónde salir, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor el espectro, el universo de la fractura de calcáneo. La primera es: ¿necesitaría operarme? Bueno, pues con esos trazos articulares, desplazamientos articulares, claramente no podemos dejar un escalón como el que hemos visto previamente, porque si no va a haber una artrosis precoz segura. Entonces sí que hay que decirle al paciente que requiere una cirugía, que con la cirugía las posibilidades de mejora son mayores que sin cirugía y que es recomendable operar ese calcáneo. Y el paciente pregunta: ¿la recuperación será larga? Seguro que sí. El calcáneo es uno de los huesos de carga en el cuerpo y es uno de los huesos con los que hacemos palanca en el tríceps, el sistema aquileo calcáneo plantar, y van a ser meses de recuperación hasta llegar a un estado clínico aceptablemente bueno, meses de recuperación. Estamos hablando de que va a tardar de 6 meses a un año en estar bien, o en estar razonablemente bien, siempre que todo vaya bien en la cirugía y que la curación del hueso sea buena después. Pero sabéis que en traumatología y en cualquier ciencia de la medicina no somos ciencias exactas. Hay pacientes que tienen complicaciones, a veces dependiente del cirujano, porque la cirugía no se ha hecho correctamente, pero a veces también dependiente del paciente, ¿no? Problemas individuales, cutáneos, hábitos tóxicos, etcétera, etcétera. De manera que si el paciente nos pregunta: ¿quedaré bien? Bueno, pues decimos que es deseable, que es de esperar, que para eso vamos a hacer todo lo posible, pero que no siempre es 100% seguro. Es una fractura grave, articular, con riesgo de secuelas como cualquier fractura articular. Una de las cosas que hacemos en la cirugía, cuando nos dice que si necesita operarse, es que cuando tenemos una fractura interarticular hay que intentar dejarla reducida anatómicamente para que el cartílago quede liso y no se haga una artrosis precoz. Y también cuando ponemos placas y tornillos, por ejemplo, en un hueso que está roto, permite la movilización precoz. Ojo, no la carga precoz, sino la movilización precoz para disminuir los efectos adversos, negativos de la inmovilización. Atrofias, rigideces, mayor tendencia a hacer un síndrome de dolor regional complejo, cosas que ya sabéis todos del estudio de la asignatura. La recuperación, como digo, es larga porque el calcáneo tarda mucho en hacerse duro, fuerte, y en ser un hueso cortical fuerte otra vez. Tiene que aguantar no solo todo el peso del cuerpo en la marcha, sino el impacto inicial de talón cuando caminamos. Y por eso el hueso tiene que estar muy bien curado y por eso se lleva muchos meses. Y luego el quedaré bien, las dos secuelas más importantes que asociamos con fracturas de calcáneo y fracturas articulares en general son la rigidez y la artrosis postraumática. En el calcáneo hay otra peculiaridad, y es que en el calcáneo se ancla, se inserta una parte, la cadena motora del sistema aquileo calcáneo plantar. De manera que el Aquiles, el tríceps, se ancla en el calcáneo y la fascia plantar se ancla en el calcáneo también. Cualquier alteración estructural, acortamiento del calcáneo, por ejemplo, va a producir un brazo de palanca inadecuado de función y eso va a disminuir o va a impedir la función correcta de toda la extremidad. Y ocasionalmente también problemas con los tendones peroneos, porque cuando el calcáneo se rompe y se desplaza, se ensancha y tiende a expulsar de su sitio los tendones peroneos o al menos a ponerlos en apuros y son dolorosos. Es muy frecuente tener una tendinopatía de peroneos después de una fractura de calcáneo. ¿Qué hacemos con el paciente? Pues claramente la actitud lógica sería ingresarle para planificar una cirugía. Se le podemos colocar un vendaje y una férula posterior muy almohadillada para que no haya problemas con la piel. Y nos preguntan: ¿qué complicación aguda podría tener el paciente en esta situación? Bueno, pues un compartimental, un síndrome compartimental. Hay que recordar que el calcáneo es un hueso que sangra mucho y ese sangrado puede hacer que la piel se ponga muy tensa, que los compartimentos osteofaciales aumenten su presión intercompartimental y ser causa de un síndrome compartimental. Y nos preguntan qué es un viernes por la tarde cuando se ingresa al paciente. El lunes, al pasar visita, retiran la férula para ver cómo está el estado de la piel y las partes blandas para saber cuándo pueden programar su cirugía. Y de repente nos encontramos con esta situación. Flictenas, flictenas, flictenas. Parece muy temerario abordar un calcáneo con esa situación de flictenas en las que si abrimos, el riesgo de infección es muy alto, el riesgo de dehiscencia, de cierre de la herida es muy alto. ¿Qué ha pasado para aparecer flictenas? El sangrado de la fractura de calcáneo hace que se tense todas las estructuras de partes blandas del retropié y la piel
hace estas flictenas en respuesta a esa inflamación. Es común la formación de flictenas después de una fractura de calcáneo o en aquellas de las fracturas en las que haya mucho sangrado sobre una piel no elástica, por ejemplo, el pilón tibial y, por ejemplo, la meseta tibial. Y esa aparición de flictenas supone, como os digo, diferir la cirugía aproximadamente 10-15 días para poder operar con la mejor piel posible. El signo de la arruga es esperar hasta que la piel sea algo arrugable antes de programar la cirugía. ¿Y en qué consistirá esa cirugía? Bueno, pues hay un acrónimo, se llama RAFI, reducción abierta y fijación interna, que es lo que haremos en esta cirugía y en otras fracturas articulares, ¿no? Abrimos, colocamos el hueso en su sitio y lo fijamos ¿con qué? Con una placa y tornillos. Fijaos que hay placas y tornillos ya específicas para el calcáneo, de manera que lo único que tenemos que hacer es pequeños moldeamientos o elegir el tamaño adecuado al calcáneo del paciente, porque hay varios tamaños del mismo tipo de placa. Con esto y los tornillos podemos conseguir una buena fijación en el calcáneo para dar una buena estabilidad e intentar reducir bien la articulación. La articulación que veis ahí arriba la veis, encima de la placa, es la subastralina. Articulación muy compleja, con un cartílago no muy resistente, que en el golpe axial puede haberse dañado. Luego, una complicación razonablemente frecuente después de una fractura de calcáneo es la rigidez y el dolor y la artrosis subastragalina. Ahí tenéis los tendones peroneos junto a la placa, los protegemos todo lo que podemos para que no se arañen, no se dañen y luego no rocen con la placa. Aquí tenéis una visión de radioscopia de la placa puesta ya en el calcáneo después de una fractura. Y después de la cirugía, ¿cómo es el posoperatorio? Bueno, si es un hueso muy esponjoso y apoyamos pronto, el hueso se va a colapsar y se va a hundir. Luego hacemos una descarga con el paciente, tiene que hacer una descarga de unas 6-8 semanas, pero hay que hacer rehabilitación activa pronto para mover. Para eso lo ideal es llevar una bota ortopédica de quita y pon que permita hacer la rehabilitación y volverla a poner después para que el paciente no cargue peso o si tiene la mala fortuna de caerse, no se rompa más o no fastidie el tema. Ahí tenéis una bota ortopédica a la izquierda, abajo tenéis la rehabilitación en piscina en aguas para fracturas de calcáneo. Arriba tenéis unas cuñas de talón que las ponemos dentro de la bota ortopédica para proteger y elevar el talón. Cuando ponemos las cuñas, la transmisión de carga se produce desde la pierna hacia la zona media o anterior del pie y no hacia la zona posterior del pie. Con lo cual protegemos mucho el calcáneo y además, como veis arriba a la derecha, son cuñas extraíbles, retirables, para ir quitando una cuña semanalmente y que el sistema aquileo-calcáneo plantar se vaya adaptando a las situaciones nuevas. Vale, ya hemos operado la fractura, el paciente ha evolucionado bien, ha ido más o menos funcionando bien al principio. ¿Qué complicaciones o secuelas podemos tener a medio y largo plazo en fracturas de calcáneo? Que consoliden en mala posición, consolidación viciosa, generalmente dependiente de que la cirugía se ha dejado en mala posición el calcáneo. Problemas con los tendones peroneos, desde tendinopatías hasta luxaciones por pérdida de derecho a domicilio. Y por último, la artrosis subastralina. Decir subastralina y subtalar es lo mismo, es el mismo término. Aquí veis un caso con una artrosis subastralina importante después de una fractura de calcáneo, con un calcáneo deformado hecho un cuenco, una especie de C en lugar de la forma normal. Y estos pacientes, cuando tienen mucho dolor y una artrosis subastralina establecida, lo que hacemos es cambiar la poca movilidad que tienen, pero el mucho dolor que les produce, porque no muevan, pero no duela la articulación. Y para eso hacemos una artrodesis, una fusión subastralina, astragalo con calcáneo. Luego, ¿cuál sería el mensaje para llevar a casa del caso clínico expuesto? Pues es importante que recordéis el mecanismo de producción de la caída axial, la fractura de calcáneo. Recordad también que algunos estará saltando la idea de haberla visto en clase o en el manual. Cuando viene un paciente con una fractura de calcáneo, tenemos que suponer que ha tenido un traumatismo axial de caída. Hay que palpar las mesetas tibiales, hay que palpar las vértebras lumbares, porque son las otras dos localizaciones de hueso en las que pueden aplastarse por ser el hueso muy esponjoso por dentro. La decisión de tratamiento es clara: si hay una fractura cominuta o desplazada o con afectación articular hay que operarla. Si es una fractura sin desplazar, sin afectación articular, puede ir bien con tratamiento conservador. El cuándo operar viene en gran medida dependiendo un poco de cómo encontremos o no flictenas. No todas las fracturas de calcáneo tienen esas flictenas tan exageradas, pero las hay que sí. Eso nos condiciona diferir la cirugía 10-15 días, que no pasa nada, porque el hueso sigue estando ahí para poderlo sintetizar, no es un problema grande ni para el paciente ni para el cirujano. ¿Qué hacer en la cirugía? Ya hemos dicho RAFI, reducción abierta, fijación interna con placa y tornillos. ¿Cuál es el plazo de recuperación? Largo. Una cosa es apoyar hacia los 2 meses y otra es recuperar bien para poder hacer mucha actividad, y eso va a llevar casi un año. Y las secuelas posibles
sobre todo la artrosis subastralina, que requiere una artrodesis subastralina como punto más habitual, aunque también los peroneos y otras estructuras pueden dar guerra en el proceso.